Bienvenidos a Consentido de Negocios. Un espacio de consejos, ideas y entrevistas sobre el mundo del emprendimiento, los negocios y las finanzas en México y el mundo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Consentido de Negocios, un espacio de consejos, ideas y entrevistas sobre el mundo del emprendimiento, los negocios y las finanzas en México y el mundo. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y en este final de año queremos hacer una propuesta a toda nuestra audiencia en términos de lo que viene para el próximo año, pero no solo platicar, empezaremos un poco con eso, no solo platicar de la situación, que a final de cuentas es algo que nosotros estamos diagnosticando en términos de lo que sucede en el mundo, de lo que puede suceder en el próximo año, que hemos platicado en otros programas, pero también no nada más lo que va a suceder, lo que es en términos de descripción de las cosas y explicación en muchos casos. También platicaremos en este y en el siguiente programa sobre, vamos más bien a tomar el papel no nada más de conductores de un programa en el que estamos platicando situaciones que están sucediendo en el mundo y en México, sino de qué vamos a hacer nosotros y de qué recomendamos hacer. Y hacemos esto sabiendo que muchas veces cuando se hace una recomendación, pues implica evidentemente una responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque sobre eso se toman decisiones. Sin embargo, a mí me parece necesario compartirlo como una recomendación, no tanto de acción en términos de que le digamos a la audiencia qué hacer, sino de que puedan observar los fenómenos que están ocurriendo en el mundo y en México, y con esta idea de lo que nosotros recomendamos hacer, de lo que pensamos hacer con respecto a ciertas situaciones, puedan ellos generar en sí mismos una respuesta, una estrategia, una línea de acción con respecto a lo que nosotros platicamos. Y lo digo así porque finalmente, y ahorita vamos a pasar a ese tema, cuando nosotros nos juntamos, y no nada más los conductores de este programa, sino que platicamos con otras personas, pues hacemos esta idea de dar consejos, compartir conocimiento, desde un punto en el que evidentemente no lo sabemos todo, pero sí tenemos un nivel de experiencia y conocimiento que podemos compartir a través de un consejo, a través de una estrategia, a través de una recomendación, que no necesariamente tiene que ser seguida, sino que tiene que ser evaluada en el contexto de todo lo demás que pasa con esa persona que recibe el consejo. Entonces, me parece que es importante que empecemos con un diagnóstico en estos dos programas que irán saliendo en las próximas 2 semanas, con un diagnóstico de lo que está sucediendo en este momento, que para muchos pues, puede ser muy evidente, para otros a lo mejor no estamos viendo ciertas situaciones que están sucediendo, y qué es lo que estamos pensando hacer. Me gustaría que comenzáramos la conversación en este tema. Los temas económicos que están sucediendo y que hemos platicado muchas veces aquí no se separan realmente de los temas sociales, de los temas políticos. Sí me parece importante mencionar que alrededor del mundo hay una percepción de que, por un lado, la pandemia se agudiza por las nuevas variantes que están apareciendo, esta variante Omicron que pues hace una semana provocó una caída en todos los mercados, una caída brutal, que si bien no fue catastrófica, sí marcó la tendencia del sentimiento de los mercados respecto a lo que puede provocar en el comercio mundial, en la economía mundial. Y por otro lado está la sensación de que también ya terminó, y es paradójico, porque mientras por un lado
la pandemia se agudiza en términos de variantes, en términos de contagios, donde la vacunación pues sigue un ritmo ahí irregular a nivel mundial, algunos países con más vacunas, otros con menos. Por el otro lado, pareciera que ya salimos de esto, ya no pasa nada, ya me vacunaron, ya puedo salir a la calle, no me va a pasar nada. Y estas dos percepciones creo que es lo que está moviendo ahorita al mundo entero, no nada más a México. Y creo que es importante porque precisamente en esta dicotomía, las cosas se están moviendo en medio, ¿no? Y mucha gente no está sabiendo leer realmente lo que puede implicar tanto la primera actitud de estamos entrando en una nueva etapa de pandemia, como la otra de no pasa nada, ya salgamos y hagamos vida normal. ¿Cómo ven esta situación? Yo creo que podríamos comenzar a platicar un poco este diagnóstico que quiero hacer en esta primera parte del programa, de cómo estamos ahorita tratando de llegar a lo más real posible y qué va a pasar con esto, qué consecuencias esperan para el próximo año. Sí, claro, buenas noches a todos. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente en este segundo programa con sentido de negocios. Como bien decías, Manuel, es importante que todo nuestro auditorio, nosotros, el público en general, nuestros radioescuchas, pues empecemos a tomar conciencia de todo lo que sucedió, porque no fue un fenómeno, un efecto menor, ¿eh? O sea, este tema de la pandemia y este tema de la economía y de los mercados y de la afectación en los diferentes temas económicos y políticos en las diferentes naciones, no es un tema menor. O sea, lo dijimos hace un año que iniciábamos este proyecto, pues vamos a pasar a los libros de historia. O sea, hace más de, si no me equivoco, hace más de 200 años no existió una pandemia como la que acabamos de vivir, ¿no? Hablaban de principios del siglo XIX, donde hubo más de 50 millones de muertos, cuando nace el tema de como la influenza, como la neumonía, o sea, cosas que hace 200 años no habían sucedido y que el efecto económico que sucedió, claro, estamos hablando de una época con menos tecnología, con economías diferentes, con menos avances tecnológicos, pues tardó en recuperarse más de 50 años, ¿no? O sea, ahora yo creo, y habíamos platicado este tema, estimábamos, pues que promedio las economías más poderosas en el mundo, Japón, Estados Unidos, Alemania, pues van a tener un retroceso y una afectación económica de por lo menos 2 años, por lo menos, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, cómo están las tasas de intereses en Estados Unidos, cómo está el tema de los créditos, cómo está el tema del flujo del dinero, de la distribución de la riqueza, qué empresas crecieron en este proceso de la pandemia, cuáles empresas quebraron, cómo se movieron los mercados y las bolsas en el mundo, en economías estables, ¿no? Hablando de los países que pertenecen inclusive al G8, ¿no? Ahora, si esto lo proyectamos en países subdesarrollados, en países del tercer mundo, donde el alcance económico es menor que en otras grandes potencias, yo creo que la recuperación económica no va a ser menor a 5 o 10 años, ¿no? Y mucho hemos hablado de este tema porque es un tema político. O sea, hemos dicho que se abra el comercio, que todo arranque y que vuelva a la normalidad. Lo decíamos antes de iniciar el programa, ¿no? Para nuestros amigos que no están aquí en la Ciudad de México y que seguramente están viviendo este fenómeno también allá en sus países, ¿cómo se movió ahorita ya el fenómeno económico en las plazas y los centros comerciales y los restaurantes con la Navidad, ¿no? Y tú sales a la calle y ves el tráfico y ves el movimiento económico de la ciudad, pareciera un año común a los anteriores, ¿no? O sea, como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, algo que nosotros hemos estado comentando y que me he puesto yo a analizar desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva, es, pues ahí ves la afectación que tuvieron los comercios. O sea, cadenas enteras tuvieron que cerrar sus tiendas, ¿no? Entonces, pues esas tiendas hoy están teniendo ya problemas, esas tiendas, esos empleados, pues que ya no hay dinero porque no hay trabajo. En los centros comerciales donde hay restaurantes, ves las filas de los restaurantes, o sea, ves los comercios
y no se dan abasto, porque muchos de las empresas pues, tuvieron que despedir personal durante los últimos 18 meses y apenas ahorita están logrando pues recuperar y a empezar a generar los procesos como venían trabajando de alguna manera anterior a la pandemia, ¿no? Y eso sin lugar a duda, pues claro que tiene una repercusión económica. Eso inclusive si lo llevamos al término laboral, pues hoy los sueldos promedios son menores a los que existían hace 24 meses, ¿no? Porque, bueno, pues las personas que perdieron desafortunadamente su trabajo y que fueron al mundo laboral o al mercado laboral a conseguir otro nuevo trabajo, pues tardaron, si antes se tardaban 3 meses, pues se fueron a 6, 10 meses, ¿no? Entonces escogieron un trabajo hoy o decidieron por un trabajo que si antes ganaban 12,000 pesos, pues hoy ganan 8, porque tienen que cubrir sus necesidades básicas en el tema de la familia. ¿Y eso dónde impacta? Pues en el consumo, ¿no? Y a menor consumo, pues los establecimientos tienen menor demanda, ¿no? Y al tener menos demanda, pues hay menos ventas. Entonces, si se dan cuenta, hace rato yo me daba cuenta de algo, ya están los precios navideños, ¿no? Pues ya subieron los precios. O sea, tú ves artículos y restaurantes que hoy el precio comparado con hace 10 meses es casi del doble. Y los incrementos en el ingreso per cápita o en el ingreso nominal de una familia por cuestiones salariales, pues no tuvo ese aumento, ¿no? Y pues desafortunadamente con la cultura que tenemos, sobre todo aquí en Latinoamérica, de no prevenir, de no ahorrar, pues lo que supuestamente nos habíamos ahorrado con el no desplazarnos a nuestros centros de trabajo, pues también hoy lo gastamos en otra situación, en otras cuestiones que consideramos que no eran inclusive de primera necesidad hace 24 meses, ¿no? Entonces todo esto se movió de tal manera que apenas empieza a acomodarse en algunas cosas, en algunos sectores económicos de la población, y yo lo pongo desde esta perspectiva porque el considerar que regresamos ya a la normalidad, pues no es así. Cometeríamos un grave error si estuviéramos pensando de esa forma, ¿no? O sea, ¿qué nos dejó esta pandemia que nos ha hecho ver la vida desde otra perspectiva en términos financieros y económicos? O sea, ahorramos, generamos un fondo contingente, estamos preparados. ¿Qué pasaría si con esta nueva variante, con este virus Omicron, se vuelven a cerrar los mercados, ¿no? Y hay una afectación peor que la que hubo con el COVID-19, ¿no? O sea, hoy tenemos que reflexionar y analizar ese tema para poder hacer un análisis de lo que vamos a hacer el siguiente año. El siguiente año no es un tema fácil, o sea, vean las tasas, vean los mercados, cómo están, ¿no? O sea, basta con ver el precio del dólar, por ejemplo, ¿no? Ahorita llegó a un costo de 21.19, ¿no? Y es probable, se piensa que es probable que lleguemos cerca de los 21.80 a finales de diciembre, ¿no? Y esto afecta, pues obviamente también en el consumo, porque pues todos los productos que vienen de Estados Unidos para las diferentes industrias, pues afectan el mercado, ¿no? El costo del mercado, encarecen el costo del producto. Y por eso lo planteo desde esa perspectiva, porque como bien decías, Manuel, pareciera que mucha gente, por lo que yo aprecio al salir a la calle y empezar a ver cómo se mueve nuevamente la economía en el país, pues que todo volvió a la normalidad. Vean los vuelos de avión, ¿no? Hoy están más caros que hace 24 meses. O sea, vean el costo de las rentas. Están 20 o 30% por debajo de lo que estaban antes de la pandemia. O sea, hay cuestiones en las cuales debería de tener pues digamos que debería de crecer o debería de crecer directamente proporcional, pero hoy es inversamente proporcional la fórmula, ¿no? Entonces de pronto ves el costo de la gasolina, el costo de la canasta básica, la inflación en nuestro país, y seguramente esto le está pasando a muchos países, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Y no podemos llegar a pensar que esto ya pasó. O sea, esto apenas es el inicio de una nueva era en términos económicos y financieros, a la cual tenemos que estar preparados. Lo hemos repetido en muchas ocasiones en nuestro programa, tenemos que seguir cautelosos. No quiere decir que generemos crisis, pánico y no hagamos nuestros proyectos, no, pero hagamos nuestros proyectos de manera más concienzuda, o sea, analicémoslos 2 veces, ¿no? Les platicaba hace rato que antes de iniciar el programa, o sea, hay gente que hoy está pensando que como la economía se activa, pues va a poner un negocio nuevamente, ¿no?
sin considerar que ese negocio probablemente en 6 meses se tenga que volver a cerrar por términos de salud, ¿no? De una nueva pandemia. Buscar nuevas alternativas donde hoy no dependas de que tu negocio esté abierto, o sea, me refiero con la cortina abierta, el mostrador abierto, la atención al cliente, o sea, buscar otras perspectivas de negocio donde no necesariamente tengas que tener un stock, un almacenaje de productos, que si en 6 meses el mercado se vuelve a detener o se vuelve a colapsar, pues tú no te veas afectado con las deudas, ¿no? Con ese pasivo que pudieras llegar a tener ahí en tu almacén. Que mucho sea de paso, o sea, ¿cuántas empresas no hoy remataron? Ayer que salíamos al centro comercial en la noche, no sé si conocen la marca esta de Forever 21, que anunció su cierre de no sé cuántas tiendas a nivel Latinoamérica. Pues ayer me encontré con un outlet y ves los precios y parece ser que la mercancía está al costo. O sea, pues prácticamente van a tratar de recuperar lo poco o mucho que les quedó, ¿no? Y ya sin tener oportunidad de crecer. O sea, hay que ver todos esos temas para poder hacer un análisis mucho más preciso, que lo vamos a platicar más adelante en este programa y seguramente tendremos una segunda parte de este programa. Cómo planear, cómo tomar decisiones en estos momentos. ¿Qué decisiones debiesen ser las más adecuadas? ¿Qué me puede funcionar mejor? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cómo me tengo que manejar? Para que mi negocio, pues si bien ya empiece a tener crecimiento, utilidades, etcétera, etcétera, pues sea diferente, ¿no? Y pueda tener un desarrollo mucho más sustentable, ¿no? Rafa, ¿cuál es tu diagnóstico para poder, digamos, redondear esta primera parte del programa de lo que estamos viendo? ¿Cuál sería tu diagnóstico de este momento en que estamos moviéndonos entre estas dos ideas de ya se terminó la pandemia y la pandemia se va a agudizar, con respecto también a cómo se viene el próximo año? ¿Cuál sería tu diagnóstico sobre esto? Bien, pues creo que hay sectores que se han rezagado mucho más que otros. Hay sectores en la economía que han vuelto a prácticamente a la normalidad, y normalidad estamos considerando 2019. Ciertos sectores económicos están regresando a esta normalidad. Algunas partes del tema turístico ya están en niveles anteriores a la pandemia, pero no son todos los destinos. Y bueno, el de más grueso de las industrias han tenido una muy mala recuperación debido a las cadenas de suministros. Esto pues lo sabemos, ¿no? La cadena de suministros a nivel global está colapsada. La industria automotriz ha sufrido también mucho el tema de los chips y de algunas partes que no hay y no va a haber. Esa es la realidad. No va a haber este tipo y hoy si quieres adquirir un automóvil, ciertas marcas pues te dicen, está en una lista de espera y por lo menos se va a esperar 6 o 7 meses en lo que le entregamos un auto. En algunas partes también de componentes en motocicletas igual. Pero más allá de estos sectores, pues sí, estamos viendo que la economía a nivel global está muy lastimada, y creo que eso es parte del problema también que a México le afecta. Sin embargo, bueno, pues si somos realistas, yo quisiera ver que la economía, pues el balance del 2022 creo que no va a ser números positivos, y me refiero específicamente a que el crecimiento de la economía no se va a dar como se tenía planeado. Alrededor del 4.5, 5% de crecimiento no se va a lograr porque hoy estamos en números negativos. Entonces, esa famosa V de la que hablábamos hace un año, que estábamos en un punto muy crítico de la pandemia y decíamos que estábamos llegando a la parte baja de esta V,
y que pues íbamos a empezar a subir, sí creo que empezamos a activar la economía y esto se debe a que la gente pues empezó a tener semáforos verdes en algunas partes del mundo. En México pues se da el semáforo verde. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues que la gente se desata y va directo a comprar, como le pasó a Europa, a ciertos rubros económicos en Europa, pues por ejemplo el tema de ropa se empezó a incrementar, la gente estaba haciendo filas para comprar ropa. Creo que eso le metió un pequeño acelerador a las economías. México no fue la excepción, apenas abrieron semáforos y bueno, pues la gente se volcó a los restaurantes, a las plazas, a los viajes, pero todo eso es consecuencia y todo eso es una bola que venía creciendo, pero ya perdió este ritmo. Sí creo que hoy sales a las calles, por lo menos en México, y para transportarte, por ejemplo, en mi caso, que tengo un negocio a 2.5 kilómetros 2 kilómetros más o menos de donde estoy viviendo, pues a veces he hecho 40 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, como dice Julio, la gente está volcada en las calles, yendo desde un café hasta un restaurante muy caro, a una plaza a comprar una pantalla de televisión. Entonces, yo sí creo que la economía el siguiente año, por lo menos en México, va a estar estancada. Hay una desaceleración muy marcada ya, se está viendo. Y pues lo que hablábamos hace un momento, los nuevos negocios, la gente que está emprendiendo, que quiere emprender, tiene que ser muy cuidadosa en leer bien al mercado y no leer el mercado que está ahorita pasando, lo que está pasando ahorita. La gente que está emprendiendo tiene que adelantarse y tiene que aventarse una visibilidad de 6, 8, hasta un año para ver qué puede pasar. Yo sé que es difícil que tengamos tener una bolita mágica y que vamos a estar mejor en 6 meses, en 3 meses, pero sí creo que hay ahí un tema de visibilidad y de poderle imprimir a nuestros planes de negocio, sobre todo a la gente que va a emprender, una visión más empresarial y de mercado. Creo que, como dice Julio, no es momento de echar toda la carne al asador, porque ya vemos que los comercios están llenos, las calles están abarrotadas. Creo que lo que sí tenemos que hacer es leer muy bien el mercado y lo que todo el mundo dice, la gente que nos dedicamos a los negocios, no tomar deudas a largo plazo, no contratar créditos con tasas movibles. Esas posturas creo que no le van a beneficiar a la gente, y la economía creo que no va a ayudar mucho, por lo menos en tasas de interés en México y en el mundo están subiendo las tasas, o aventarse a comprar algún tipo de stock, porque siendo muy realistas, el stock no les va a llegar. Si yo quiero comprar un stock de algo importado, me debo de documentar muy bien, porque hay una crisis también en temas de traslado de mercancías. Hay muchos contenedores que se quedaron varados en algún punto del mundo, y cosas en China están también detenidas. La verdad es que creo que si no es para asustar a nuestro auditorio, sí es como para que lo razonen un poquito más y que su estrategia muy enfocada al cuidado de la economía, y si van a emprender, de la visibilidad de su negocio. Pues definitivamente en esta primera parte del programa lo que queremos ofrecerles es precisamente un diagnóstico de lo que estamos viendo. Me parece que de cierta manera coincidimos y estos puntos son los que nosotros queremos que la audiencia considere. Ahorita en la segunda parte del programa y en el programa subsecuente estaremos ya platicando de estrategias muy específicas que nosotros estamos observando como las más adecuadas para poderlo navegar. A final de cuentas, en mi punto, en lo que yo diagnostico para esta situación, es que estamos en un nivel de incertidumbre incluso mayor que el que estábamos enfrentando hace 2 años, porque la situación es
muy paradójica, como lo comentaba al principio. Es decir, cuando empieza la pandemia, en realidad la situación se presenta en términos de no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que todo va hacia un rumbo, ¿no? Una situación problemática. Entonces, estamos conscientes de que ese es el rumbo que van a tomar las cosas, aunque no sabemos bien qué es lo que va a suceder. Pero en este momento estamos divididos entre la sensación o la idea de que las cosas ya se superaron y la de que no se han superado. Y en realidad tenemos tanta información que puede incluso ser contradictoria, de manera que tomar una decisión en este ambiente es todavía más complicado. Es más difícil leer el mercado, leer lo que está sucediendo. Realmente hace 3 semanas o 2 semanas, cuando se presenta el reporte de la Organización Mundial de la Salud, pone a Omicron como una variante de preocupación y automáticamente los mercados lo traducen en se acaba el mundo, ¿no? Una semana después, lo que dice es, bueno, es más contagiosa, que puede ser más contagiosa que la variante Delta, pero no es más mortal. Quiere decir que entonces es más fácil de contagiarse, pero es más difícil que las personas puedan fallecer de esta variante, sobre todo si están vacunados. Y entonces los mercados vuelven otra vez a decir, bueno, está bien. Pero entonces aparecen ahorita otros problemas, no nada más relacionados con la variante, que está produciendo contagios masivos en muchos lugares del mundo, incluido China, que acaba de cerrar otra vez ciudades enteras para contener estos brotes, y problemas de la economía china, ¿no? Como empresas paraestatales o empresas inmobiliarias que están a punto de quebrar, que van a poder o tienen la capacidad de arrastrar a la economía de China, que no creció lo suficiente como se esperaba. Situaciones aquí en México con el dólar, con la inflación que está pegando en todo el mundo. Y entonces, aún con esos hechos que están sucediendo, las personas de a pie, como nosotros, salimos a comprar y salimos a decir, no te preocupes, ya estoy vacunado, no pasa nada, y vamos al restaurante y vamos a hacer esto, y oye, pues vamos a poner un negocio, ¿no? Y una cosa que estábamos platicando hace rato, vamos a poner un negocio y pues yo creo que las cosas van a estar bien, mira, vamos a pedir un préstamo para iniciar. Y ahí es donde todo la información macro que está ahí afuera, que está sucediendo, se vuelve un embudo hacia nuestra propia forma de actuar, a nuestra forma micro de actuar. Y en ese momento es cuando la decisión que estamos tomando va a tener consecuencias complejas y complicadas. Cuando decimos, por ejemplo, vamos a poner un negocio y vamos a pedir un préstamo para ello, ¿no? Y además, a lo mejor con tasas preferenciales de estas que son variables. Es una receta para el desastre. Me parece que en esta primera parte del programa, el diagnóstico que le ofrecemos a nuestra audiencia es, estamos en condiciones todavía más complejas. Estamos en condiciones de mayor incertidumbre y es necesario adoptar la actitud mental e incluso emocional para poderlo abordar lo mejor posible. Entonces, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Amigos, ya estamos de regreso y vamos a comenzar esta segunda parte del programa con pues ideas muy específicas sobre lo que nosotros pensamos que son estrategias mucho más específicas para actuar en el contexto que estamos viviendo en este momento y en el que se viene para el próximo año. De entrada, me parece que lo primero es navegar esta incertidumbre de las cosas. Cuando escuchamos la palabra incertidumbre, automáticamente nos ponemos a la defensiva y es natural porque no podemos o no sabemos lidiar muy bien con lo que no entendemos del todo, con lo que no sabemos, con lo que no podemos estar seguros si lo que vamos a hacer va a tener un resultado exitoso. Creo que es un comportamiento normal, creo que a nuestra audiencia le comentamos las cosas precisamente no por asustarla, sino porque a final de cuentas es lo que estamos viviendo todos los días. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las cosas que podemos controlar y aquellas que no podemos, que muchas veces esta idea la vemos reflejada incluso en memes, ¿no? Y
creo que lo primero es elaborar el diagnóstico que acabamos de hacer en la primera parte del programa. Y lo siguiente es ver qué es lo que vamos a hacer nosotros para el próximo año. Para navegar la incertidumbre, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es aceptarla, aceptar que el entorno es así. Hay cosas que podemos, con la información que tenemos disponible, podemos leerlas mejor, podemos tener cierto nivel de control sobre ellas, sobre los acontecimientos que pasan. Y es como cuando aventamos una piedrita al agua, ¿no? Hace unos círculos y los círculos más cercanos a la piedra, pues son aquellos que están más influenciados por la dinámica de la caída de la piedra al agua. De tal suerte que si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, pues los eventos cercanos a nosotros son aquellos sobre los que podemos tener pues más control. Podemos planear, podemos hacer estrategias para poder abordarlos de mejor manera, pero aquellos círculos que se alejan de nosotros, difícilmente vamos a tener un grado o un alto grado de influencia en ellos. Esto no quiere decir que no la tengamos. Cada una de las cosas que hacemos, por ejemplo, cuando intercambiamos bienes y servicios, pues mueve la economía de un país. Y si lo hacemos individualmente, se suman todos esos esfuerzos, todos esos intercambios, y eso es lo que mueve las economías del país, que en algún momento se traducen en números macroeconómicos. Sin embargo, si hablamos específicamente de los servicios que ofrece Rafa o ofrece Julio o que ofrecemos nosotros, y tratamos de calcular cuál es el impacto que tienen nuestras transacciones mensuales o incluso anuales en el PIB del país, pues nos va a salir un número muy pequeñito lleno de ceros, ¿no? Porque el impacto es mínimo. No, ese impacto se tiene que juntar con otros para que realmente tenga una relevancia. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos con qué estrategias podríamos proponerle a nuestra audiencia, qué recomendaciones para poder lidiar con esta incertidumbre de entrada. ¿Por qué? Porque las situaciones que se presentan podemos tener un empleo y haberlo perdido, podemos tener un empleo pero ver una situación complicada económicamente de tal suerte que ese empleo puede verse en peligro, podemos tener una empresa, ser dueños de nuestro negocio y observar que los mercados están reaccionando de maneras que no habíamos visto antes, tomar en cuenta que ese negocio, si sobrevivió los 2 años anteriores a la pandemia, no implica que vaya a sobrevivir el siguiente. Y por último, la idea de qué hago para que pueda no nada más sobrevivir, sino prosperar. Estos escenarios ya en sí mismos plantean una complejidad interesante, porque uno tiene que estar viendo en qué escenario te vas a mover tú, y respecto a ese escenario, ¿qué es lo que podemos hacer? Hablemos desde el punto de vista de las personas en este momento que, uno, quieren poner un negocio, ya sea que porque se quedaron sin trabajo o porque quieren crear una nueva fuente de ingresos. Y dos, aquellas personas que ya tienen un negocio, que están navegándolo en este momento y que estamos viendo estas condiciones. ¿Qué podríamos platicar acerca de recomendaciones para navegar esta incertidumbre como, digamos, movimiento inicial como un consejo de parte de nosotros hacia nuestra audiencia? Yo creo que algo que bien mencionas, Manuel, es cómo poder restablecer procesos. O sea, a ver, es algo así que me gustaría comentar. Como todo de pronto se movió, ¿cómo podemos establecer nuevamente procesos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Y aquí mi primer tema sería, hagamos un análisis de lo que sucedió en este año y medio, ¿no? En estos casi 2 años. ¿Qué pasó con nuestros procesos? ¿Cómo se reinventaron nuestros procesos? ¿Cómo están funcionando esos nuevos procesos en la organización de mi empresa, de mi negocio? ¿Cómo los estoy evaluando? O sea,
cuáles son los indicadores más sensibles hoy en el desarrollo de mi negocio. Y empezar por ahí, ¿no? Que esto lo decíamos hace 2 programas, empezar con el tema de ya aprendí, ya tengo el resultado de los últimos 18 meses, ahora vamos a planear. En función de las actividades, los procesos, los resultados, los indicadores, ¿no? Ya que empecemos a controlar todo eso nuevamente, porque lo digo de esta manera y con mucho positivismo, ¿no? O sea, yo creo que aprendimos muchas cosas buenas en esto que pasó, pero pues, definitivamente hay cosas muy difíciles que hemos vivido y que seguiremos viviendo y que hay que aprender a vivir con ellas, que es cómo manejar el tema económico y financiero en mi negocio, en mi organización, en mi empresa, ¿no? O sea, ya que tengo esos datos que me permiten hacer las cosas de mejor manera, ¿cómo poder llevarlos a conseguir los objetivos que me planteo nuevamente? Porque seguramente esos objetivos son diferentes a los de hace 2 años, ¿no? O sea, no puedo yo llegar a pensar que pues, a lo mejor voy a estar vendiendo lo mismo que hace 2 años, ¿no? O sea, a lo mejor hoy puedo vender menos y puedo maximizar mi utilidad, ¿no? O a lo mejor hoy en el sector en el que me desempeño, pues puede ser que venda más, pero tengo que empezar a controlar mis costos, ¿no? Porque pues a lo mejor todo eso se movió, ¿no? Yo creo que eso nos va a llevar un proceso por lo menos el siguiente año, ¿no? El tema de la cadena de proveedores, que bien lo decía Rafa, o sea, analizar bien mis costos y mis proveedores, que me permitan tener una mucho mejor eficiencia operativa y de costos, ¿no? Buscar una mayor eficiencia operativa y en costos. Creo que eso es una recomendación muy puntual. ¿Qué tanto conocemos eso? Me parece que a veces la idea de que sabemos todo de nuestro negocio porque nosotros lo manejamos, porque nosotros lo fundamos, muchas veces puede causar esta ceguera de taller y realmente la estructura de costos, por ejemplo, pudo haber ya cambiado sin que nos diéramos cuenta. Y eso sucede. Muchas veces cuando se maneja el negocio desde una cierta perspectiva, la información financiera poco analizada o simplemente fijándose, por ejemplo, en las ventas, en este tipo de indicadores, nos hacen ver que probablemente se han estado haciendo compras mayores, que el inventario está causando a lo mejor pues está mal valuado, por ejemplo, o se está volviendo obsoleto de manera que no está rotando lo necesario. Es decir, creo que esta eficiencia se busca, pero debe encontrarse a través de los números. Debe buscarse estas estructuras de costos, cómo las estamos haciendo, sobre todo por la idea de la eficiencia en términos de gastar en lo importante, invertir en lo importante y recortar en aquello que podemos hacerlo y que no va a causar un impacto mayor en las finanzas del negocio. Rafa, ¿qué otra estrategia consideras tú que puede ser útil en términos de navegar la incertidumbre que estamos viviendo en este momento, no nada más en el mes de diciembre, sino en lo que viene para la famosa cuesta de enero? Claro, yo creo que algo que nos puede ayudar mucho a los emprendedores, empresarios medianos y pequeños, voy a repetir un poquito lo mismo del segmento anterior, pero creo que es importante no tomar deudas ni a mediano ni a largo plazo. Hoy la banca pues los créditos para empresas, pymes, están muy a la mano. La verdad es que hoy las ofertas son muy interesantes, pero sí creo que hay que leer muy bien, analizar muy bien si es que lo vamos a tomar porque estamos negociando un muy buen precio con algún proveedor, donde corroboremos que el inventario existe, está disponible y me va a llegar. Yo diría que eso sería una muy buena manera de sí tomar esa deuda, muy cuidadosos con la parte de inventarios. Para mí ahorita los inventarios son lo más importante que hay que revisar. Si es que ese stock está, casi físicamente existe,
y solamente así poder tomar una deuda a un corto plazo, mediano plazo, con una tasa que no sea ajustable, que no sea una tasa movible. Probablemente así sí lo podría hacer y asegurarme 100% de que el inventario existe, y agregarle ahí pues algunas otras estrategias como las que hemos platicado en este programa, agregarle estrategias de llegarle a más mercado, a más clientes potenciales, invertir un poco en el costo de adquisición de clientes nuevos. ¿Por qué? Porque si toda esa estrategia no es como que va encadenada o va con cierto, va enlazada, pues podemos tener algún problema, porque a lo mejor ya tengo una buena compra con una deuda razonable, pero no crecen mis ventas y mis precios no los ajusto. Entonces, o sea, es lo que decíamos hace un momento y lo mencionaba Julio, hay que tener una visión estratégica de todo el marco económico. No es llegar y tomar una deuda porque me ofrecieron un inventario a un muy buen precio, porque entonces voy a tener ahí dinero detenido que probablemente necesite para otra cosa, y si no le invierto al tema de costo de adquisición de nuevos clientes, pues entonces voy a tener ahí una obligación que cubrir mes a mes, y ventas probablemente que no estén creciendo, ¿no? Entonces sí creo que ahí para mí eso es algo importante que hay que observar, y eso es algo que nosotros, bueno, pues lo revisamos con los emprendedores que se acercan a tomar alguna asesoría con nosotros. No nada más es ir y correr y tomar deudas y tomar inventarios que ni siquiera sé si existan, y entonces luego se vuelve un problema porque esa mercancía pues me tengo que deshacer de ella, casi darla al costo, y entonces el dinero estuvo viviendo ahí 6, 5, 7 meses sin ser productivo, ¿no? Entonces ahí creo que esa para mí sería una estrategia y un muy buen tip para la gente que nos escucha. Yo creo que lo que mencionas tiene además un componente que a mí me gustaría recomendar a toda nuestra audiencia, y es que en algún momento, en algún programa anterior, y estamos hablando de programas de hace un año cuando comenzó este proyecto, pareciera que estamos hablando de lo mismo desde el año pasado. Y es que no es que las condiciones hayan cambiado realmente mucho, en realidad estamos en condiciones, como decía yo al principio del programa, incluso más complejas, porque las cosas están, vamos a decir esto, están despeinadas, mucho más despeinadas que hace un año y hace 2 años. Por esta razón, creo que tenemos que empezar a pensar de manera sistémica, que es algo que yo les propongo a las personas que se acercan conmigo, porque tenemos que entender que los fenómenos que nos rodean, las acciones que tomamos, las decisiones que tomamos en términos de información con la que contamos, solamente es como una red, y nosotros somos como una emisora de electricidad. Mientras más información y mayor comprensión de la información que tengamos, mayor será ese impulso y mayor será el alcance a través de esa red. Y por red me refiero a las decisiones que tomamos, a los impactos que tienen las decisiones que tomamos, hasta dónde llegan, hasta dónde pueden llegar, hasta qué puntos impactan. Si nosotros, y lo mencionamos en el programa anterior, si nosotros solamente nos fijamos en las ventas, sin tomar en cuenta todo lo demás, porque las ventas generan dinero y ese dinero lo vemos físicamente en un depósito, en varios depósitos bancarios o en efectivo, y entonces decimos, no, me está yendo muy bien en el negocio porque estoy vendiendo mucho, eso evidentemente nos va a provocar que no veamos lo demás que está pasando. Si pensamos y desarrollamos la capacidad de ver las cosas de manera sistémica, es decir, a ver, ¿de dónde vienen las ventas? Bueno, las ventas vienen de tener un inventario que vender. ¿Y de dónde viene ese inventario? Bueno, de unas compras que le hice a un proveedor.
¿Y cómo fue que seleccioné ese proveedor? Bueno, pues porque me dio calidad, me dio precio. Ya tenemos una cadenita, ¿sí?, de procesos, como decía Julio, que están conectados y que cuando empezamos un negocio de manera solitaria, pues a veces una sola persona es la que hace todo eso y tiene que tener, invariablemente tiene que tener al menos el conocimiento básico de ese proceso. De otra manera, puede dedicarse a vender muchas cosas, pero a lo mejor su margen de utilidad es muy poco porque las cosas que está comprando o son demasiado caras o está comprando a sobreprecio o no está teniendo el cuidado de evaluar bien el inventario, cosas que hemos mencionado y que son más específicas. Pero a final de cuentas, no estamos viendo esa red de impactos, esa red de cosas que tenemos que observar y que saber. Me parece que en la medida en que en estos programas podamos ir hilando cada una de las estrategias que platicamos, en esa medida es como nuestra audiencia va a poder encontrar la manera más adecuada de abordar y de navegar la incertidumbre. Es decir, cuando hablábamos, por ejemplo, de procesos, tenemos que hablar necesariamente de números. Si no conocemos los números de nuestra empresa, de nuestro negocio, si no sabemos ni siquiera cuánto realmente tenemos en el banco, ¿de qué manera podemos decidir? ¿Cómo podemos encarar esta incertidumbre que estamos viendo? Tenemos que saber exactamente cuánto tenemos en el banco, cuánto hay en el inventario, cuánto hemos vendido, cuánto es el costo de adquisición de los clientes, cuánto me cuesta traer a alguien aquí. No nada más es lo que le pago a las personas que lo atienden. Hay un costo que implica traer un cliente al negocio y a lo mejor ese ni siquiera lo he cuantificado. Entonces, cuando llega el fin de mes y queremos saber la utilidad y decimos, pero es que yo vendí tanto, pues sí, pero no has incluido en tu estado financiero, a través de razones financieras, hubieras visto eso, ¿verdad? Que ciertos costos se han elevado, que tienes más deuda que no habías visto por costos financieros, por ejemplo, intereses que no habías considerado del préstamo que tomaste. Es decir, vamos a estar platicando de muchas cosas, pero ninguna de ellas está inconexa. Todas están conectadas. Y si nosotros estamos trabajando, si nosotros estamos trabajando en crecer nuestro negocio, que platicábamos en otro programa de lo que implica el crecimiento, si nosotros estamos trabajando en eso, tenemos que ser capaces de navegar la incertidumbre pensando de manera sistémica. Y eso toma práctica, toma una actitud de decir, necesito pararme en otro nivel. Necesito salirme de la operación para ver por qué las cosas no están funcionando como deseo. Necesito pedir ayuda a una persona que me pueda mostrar otra perspectiva de las cosas. Esas simples aseveraciones que creo que nos sirven tanto en la vida personal como en la vida profesional y de negocios, nos van a ayudar a navegar la incertidumbre que estamos viviendo. Pidamos ayuda si realmente no estamos entendiendo las cosas. El hecho de que hayamos puesto un negocio y Rafa, Julio se los podrían platicar ampliamente, no quiere decir que automáticamente sabes todo. El haber estudiado una carrera de negocios incluso, no implica que puedas manejar algo que solo sabes de manera teórica. Las personas que alegan o que en algún momento presumen no haber estudiado, pero ser grandes empresarios, tuvieron que aprender muchas de estas cosas en la práctica. Entonces, estamos hablando de una actitud y generar habilidades y competencias reales, muy tangibles, para poder sobreponernos a la crisis y para poder atravesar la incertidumbre. Y bueno, amigos, nos estamos acercando al final del programa. Me gustaría, Julio, Rafa, que aparte de la recomendación de la semana, que me parece que siempre aporta algo a nuestra audiencia, creo que también sería interesante una idea que piensen durante la semana, aparte de las lecturas o recomendaciones de películas, una idea que pueda nuestra audiencia, vamos a decir, masticar,
¿no? Durante la semana con respecto a su propio negocio, ¿no? Creo que a lo mejor hay muchas personas, si les decimos revisen el flujo de efectivo, pues dirán, sí, lo reviso todos los días, ¿no? Pero habrá seguramente parte de nuestra audiencia que diga, no, no lo he revisado, no sé ni siquiera qué significa, no sé cómo es, creo que debo ponerme a estudiar qué es el flujo de efectivo en esta semana. Me gustaría que lo hiciéramos en esta dinámica. Sí, con todo gusto. Bueno, primero invitarlos a que visiten nuestra página rcconsultoresgnp.com.mx. Ahí podrán encontrar información valiosa de manejo de las finanzas personales, ¿no? Pues es importante también ahorita para este tema que estamos hablando. Por otro lado, como bien mencionas, Manuel, pues un tip práctico que se me ocurre es entender el tema de la contabilidad básica, ¿no? O sea, los pasivos, los activos y el capital social. Echen una revisada, por favor. Hay muchos libros de contabilidad básica para principiantes y creo que eso les va a poder ayudar a hacer un balance mucho más exacto de cómo están las finanzas, cómo está el estado de resultados y el estado de situación financiera de su empresa, ¿no? O por lo menos de la persona física, donde pueden encontrar ahí sus ingresos, sus egresos y pues, cuánto más o menos ahorita van a planear pagar de impuestos. Ese tipo de cosas es importante que las conozcan nuestro auditorio, ¿no? Bien, Julio. Rafa, igual, algo que nuestra audiencia pueda pensar durante la semana, revisar, investigar, decir, oye, creo que lo que acabamos de escuchar en Consentido de Negocios es algo que necesito ponerme a estudiar o a revisar en mi propio negocio. Sí, yo creo que algo importante que hay incluso antes de la pandemia y antes del problemón que se avecina con la cadena de suministros, yo les recomiendo, ahora más que antes, claro, lo que hablamos ya hace un momento es si van a hacer alguna compra de stock o de inventarios y de lo que sea, puede ser, si tienes un restaurante, servilletas, no sé, cualquier cosa cualquier insumo que requiera tu negocio, infórmate bien qué precio estás pactando y sobre todo toma un comparativo de precios de hace un año en un Excel, en un cuaderno, en una hoja de cálculo, en lo que lo quieras hacer, pero toma un precio de lo que te costaba el año pasado un paquete de servilletas, una caja de servilletas, por hablar de un restaurante, y lo que te está costando ahora y lo que te puede llegar a costar el siguiente año. Eso para mí sería importantísimo porque así no vas a afectar tus costos. Perfecto. Y yo recomendaría que durante la semana, lo que mencioné anteriormente me parece algo fundamental. Empecemos a pensar de manera sistémica, empecemos a conectar cosas, empecemos a tener un poco más de control de lo que está cerca de nosotros y en términos de negocios, nuestro negocio y todas sus áreas están cerca de nosotros. Empecemos a tomar control de eso, que nuestras acciones y decisiones estén basadas en ese intercambio de información que se da entre lo que nosotros hacemos y lo que el negocio está generando. Y no genera nada más dinero, genera trabajo, genera obligaciones, genera una responsabilidad, genera ventas. Hay muchas cosas que probablemente no estamos viendo y me gustaría mucho invitar a nuestra audiencia a que reflexione en su propio negocio y vea todo aquello que probablemente se le está escapando de las manos. Y bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. No olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre, agradecemos su atención y nos despedimos de ustedes, sus conductores, Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Hasta la próxima.